Bueno, primero que nada quería agradecer el que nos hayan invitado el día de hoy y sobre todo cada uno de los panelistas que han estado en el transcurso del día, que de una manera u otra, lo que se dijo en un principio, todos nos han aportado alguna cosa y espero que continuemos así el día de hoy y hasta mañana. Sin más, pasamos a hablar del cooling, hacer una pequeña presentación. No, pero le doy aquí. No. Nosotros somos Georg Fischer, somos una compañía suiza. Esto es una breve información de quiénes somos y dónde estamos. Somos una compañía suiza con más de 200 años de historia. Comenzamos en 1802 y al día de hoy pues tenemos tres grandes divisiones. Trabajamos en lo que se conoce en la industria del automóvil. Fabricamos piezas de aluminio muy ligeras de alta precisión para todo lo que es la parte de seguridad de las puertas, las bases del motor. También trabajamos todo lo que tiene que ver con máquinas de corte de precisión, incluso 3D. Y la parte que nos acomete hoy, todo lo que es la parte de piping system, ¿no? Que son todos los sistemas de tubería, válvulas, accesorios, equipos de instrumentación, máquinas y equipos que nos permiten trabajar en diferentes tipos de sectores. Como vosotros podéis ver, hablamos desde instalaciones que se pueden hacer a nivel industrial en centros de datos, en farmacéuticas, en procesos químicos industriales, en el cooling, en marín, en agua y gas, en edificios, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de los años hemos trabajado y hemos desarrollado muchísimas soluciones que se vayan ajustando a cada uno de estos segmentos del mercado. Es decir, trabajamos en diferentes sistemas que se han ido desarrollando y han ido creciendo a medida que nos vamos metiendo en algún segmento del mercado. Hacemos todo el desarrollo de ingeniería, todo el desarrollo de los productos. Lo que suministramos lo fabricamos nosotros a nivel de todo el mundo y son en muchas ocasiones soluciones a la medida. Esto es un poco de introducción de quiénes somos para pasar a hablar de lo que hacemos. Y en términos generales llevamos todo lo que es la parte de la vida útil que lleva un proyecto, ¿no? Vamos desde la planificación hasta el mantenimiento y reparaciones. Para cada una de esas etapas cubrimos todos los aspectos que pueden llevar y ir un poco de la mano, tanto del cliente como de la ingeniería como del instalador. Ya entrando en materia, creo que es muy importante nombrar que el cooling es un tema global, pero sobre todo porque a nivel mundial se establece que aproximadamente el 17% del consumo de la energía se basa o se trabaja para las líneas de refrigeración a nivel de todos los tipos de refrigeración que conocemos. Un 17% es muchísimo, ¿no? De hecho, puedo nombrar que a nivel más específico por cada segmento se hacen estudios y, por ejemplo, los centros de datos, que hay un boom muy grande y hay un gran desarrollo al día de hoy, el gasto energético representa en refrigeración representa el 40% de lo que consumen. Es muchísimo, es mucho dinero, con lo cual hay que ir trabajando sobre todo de la mano a ser mucho más eficientes energéticamente en el campo del frío, ¿vale? Tenemos además que trabajar en todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y todo lo que tenga que ver con la fiabilidad. De allí pues hemos desarrollado dos sistemas. El sistema CoolFi 2.0, que está enfocado en lo que tiene que ver con el cooling comercial o, como decía esta mañana, no se debería llamar comercial, tal vez el cooling ligero, ¿vale? Así como el CoolFi 4.0, que se trabaja para el sistema industrial puro y duro. Estamos hablando de sistemas que son capaces de trabajar desde los menos 50 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? En los sistemas secundarios de refrigeración. Sistemas secundarios de refrigeración, háblese de fluidos glicolados, témper, salmuera, cloruro de calcio,
etcétera, etcétera. Todos aquellos fluidos que permiten trabajar a temperaturas negativas o temperaturas positivas dentro de los márgenes de seguridad. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Y aquí voy a amplificar un poquito lo que ha dicho Benito hace un minuto. Vamos a ver un poco de fotos más gráficas de lo que suele suceder, ¿no? De los problemas más comunes que existen en las instalaciones. Corrosión. Pues la foto que veis allí, la que se ve arriba, esto es Pepsi-Cola en Canarias, ¿vale? Esta es la tubería de agua glicolada que sustituimos hace ya 15 años aproximadamente. Como podéis notar, el estado en que se encuentra la tubería refleja muy bien los problemas y las pérdidas energéticas que hay por el camino. Nosotros siempre decimos que se trabaja muchísimo en lo que es en el desarrollo de los equipos y de lo que es un sistema eficiente. Es muy importante para el cliente final y dedica muchísimas horas a trabajar de la mano con el que realiza las enfriadoras, el que pone cualquier tipo de equipo, ¿vale? Para que ese equipo sea lo más eficientemente posible y donde genere el mayor ahorro para el cliente. Pero lo que no se da cuenta es que ese sistema se encuentra interconectado por tuberías, con lo cual no existe un equipo eficiente que no vaya de la mano con un sistema eficiente. Eso es algo que tiene que empezarse a trabajar como un conjunto. En la medida que no se trabaja en conjunto, un sistema de tuberías que sea ineficiente puede anular todos los beneficios que tenga un equipo que se haya comprado. Dicho esto, sigamos mostrando algunas fotos. Incrustaciones, como decía Benito, pues aquí se puede ver directamente en las tuberías con los problemas que involucra. Tenemos pérdidas de diámetro, tenemos un incremento en la pérdida de carga, hay una disminución importante del caudal, se pierde totalmente la eficiencia y se incrementa lo que es la conducción de energía, ¿no? Para poder llegar al último punto seguramente se tendrá que gastar más. La condensación, otro gran problema. Pues colocamos las tuberías, después de colocar las tuberías hay que aislarlas. Colocamos un aislamiento, en muchos casos no necesariamente de los espesores que necesitan, pues tengo que pasar un codo entre la pared, pues aquí no me cabe el aislamiento, pues tiramos de ellos, no importa, pues he colocado la tubería sin ningún tipo de aislamiento, le he colocado los soportes, pues ahora el punto donde está el soporte no lo logro aislar correctamente, son puntos de fuga. Simplemente esto hace que en el camino se puede ir perdiendo toda esa energía y que resulta que una máquina magnífica que me manda agua a menos 5 grados centígrados, yo la tengo que poner a trabajar a menos 8 para que me llegue a mis puntos a menos 5. ¿Y eso qué es? Dinero para el cliente a final de mes que tiene que pagar porque tiene que poner a la máquina a trabajar a menos temperatura para que pueda llegar a los puntos con la temperatura que necesita. Además de esto, las condensaciones y lo que provoca, ¿no? La deficiencia y la corrosión en los sistemas. El moho, otro de los grandes problemas que se ven y que existen y que pasan a ser muy cotidianos. La formación de hielo. Es muy interesante ver cómo por debajo de los aislamientos, las tuberías y las zonas que no se encuentran correctamente aisladas, se les ve los bloques de hielo que se forman en cuanto trabajas a temperaturas negativas, ¿no? Este es otro problema. Ahí se está perdiendo la energía. Ahí se están formando goteras que al final mojan todo el aislamiento y lo destrozan. Además de los aislamientos dañados. Aquí yo pongo mi parte de conocimiento sobre que no solo se aíslan, porque una vez que empiezan a trabajar, el hecho de que se expandan y se contraigan los sistemas hace que muchas veces estos aislamientos y la forra mecánica exterior metálica, al no comportarse igual que el tubo internamente con la expansión y la contracción, termina moviéndose y termina abriéndose y provocando esto. También existe la tendencia de que la gente considere que las tuberías son escaleras, cosa que tampoco lo es.
con lo cual cualquier daño al revestimiento simplemente provoca un foco para que haya entrada de condensaciones y haya pérdida de energía. ¿Eso es lo que quiere el cliente que nos contrata? No. El cliente lo que quiere es un sistema eficiente, quitarse de dolores de cabeza, porque él lo que quiere producir es queso, lo que quiere es tener un secadero eficiente, lo que quiere es que lleguen las cosas en condiciones. Él no le interesa saber que por ahí pasa un tubo que lleva temper, que lleva glicol, que lleva... Él lo que quiere es su producción. Con lo cual, cada vez que nosotros traemos o instalamos instalaciones que finalmente les representa un dolor de cabeza para él, significa que no estamos haciendo las cosas bien. En el momento que tenemos pérdida de eficiencia, nosotros podemos decir que solo con uno de estos factores, ¿vale?, va a provocar que se incremente la rotación o el trabajo de las bombas. Va a provocar que la temperatura a la cual debería trabajar se reduzca. Por consiguiente, no es una solución. ¿Y qué estamos haciendo? Tirando dinero. ¿Qué es lo que necesitamos? Sistemas que no tengan problemas de corrosión, además que sean o representen un ahorro energético para el cliente, que sean sustentables en la medida posible para los instaladores. Esto también es importante, que sea un peso reducido, que los permita manipular de manera rápida y fácil, que también sean sustentables en el medio ambiente, que además se puedan hacer prefabricaciones desde taller. Es decir, una vez que yo tengo un equipo que pueda tener menor rugosidad, que sea un sistema completo, que sea estanco al agua y al vapor, que sea resistente a la intemperie, que no tenga condensaciones, que no tengan corrosión, que no tenga incrustaciones, que no se forme hielo, que no genere cambios en mis condiciones de operación a través de los años, que representa mucho ahorro de dinero para el cliente final, pero también para el instalador, que se tiene que quedar allí en muchas ocasiones a hacer el mantenimiento de la planta durante 2, 3, 4 y 5 años. Y eso representa que no tenga que volver a esa planta por estos sistemas y cobre el trabajo de mantenimiento de la planta sin tener que pisar un pie mucho más de lo necesario usual, sin más, no porque tenga una fuga, no porque tenga un problema de condensación, etcétera, etcétera. Con lo cual es un ahorro para ambas fases, para ambos actores. Dicho esto, también quería aprovechar para poner en nombre un poco lo que nombraron esta mañana sobre los sistemas de tuberías plásticas, que es de lo que yo voy a hablar. Hemos trabajado en el diseño de muchísimos tipos de tubería y, como nombraban en la mañana, existen muchísimas variedades. Hay tuberías de ABS, de polipropileno, de PPR, de PPH, y muchas veces ocurre que el que tiene un solo producto lo vende para todo. Eso le sirve para ácido sulfúrico al 98% como para agua glicolada. Y esto no es así. Existen productos para cada cosa, ¿vale? Y es muy importante que se verifique muy bien que el producto que se selecciona sea el adecuado y el justo para cada una de las aplicaciones. En cuanto a los productos plásticos, son un mundo y el desarrollo es muy importante. Existen productos plásticos que sirven para la intemperie, que no tienen mayor problema con la luz del sol ni nada, así como existen materiales que sí, que finalmente pueden ser atacados y sufren un proceso de fotooxidación, ¿vale? Así como existen materiales, por ejemplo el ABS, que todos lo conocéis porque en vuestros coches, los que tengáis coche, se utiliza en los parachoques, que tiene una altísima resistencia al impacto, pero además no rompe, sino que absorbe el golpe, con lo cual son sumamente positivos. Otro factor bastante importante, porque los plásticos tienen la mala fama de no ser sostenibles, depende del tipo de plástico que estemos hablando. Los termoplásticos tienen un ciclo de vida, ¿vale? Y son reciclables, con lo cual en este caso sí podemos decir que estamos hablando de sistemas sostenibles y eficientes.
Dicho esto, mi compañero pasó un par de muestras, pasando un poco a hablar del sistema en sí. Hablamos que es un sistema completo, es un sistema preaislado. Hablamos que es una tubería. Como podéis ver, hay dos sistemas. Un tubo interno que es de polietileno de alta densidad. Este tubo es capaz de trabajar desde los menos 50 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados, ¿vale? Por aquí es por donde circularía el fluido. Estamos unidos con un aislamiento, ¿vale? El tubo es sometido desde fábrica a un proceso para que el aislamiento quede impregnado en el propio tubo, ¿vale? Y esta es una célula cerrada. Exteriormente, el tubo, porque también es tubería, es de polietileno en un menor espesor, pero sirve para hacer forra mecánica y para también proteger de los rayos UV. Esto se comporta como un solo sistema, es decir, cuando tenemos contracciones y expansiones, este tubo con su aislamiento y con su tubo exterior o su forra protectora se va a mover exactamente igual. El hecho de que se comporte como un único sistema en el material plástico significa mucho, porque los materiales plásticos se mueven y se mueven muchísimo más que los materiales metálicos. Al ser un sistema completo, la expansión y contracción que tienen es bastante similar a la que tienen los materiales metálicos, con lo cual a nivel de soportación es un tema bastante importante considerar. Pero bueno, el tubo no es nada del otro mundo, nosotros no lo hemos inventado, existe, ¿vale? Y existen muchísimas formas. Lo que es más importante y donde normalmente sufre más tanto el instalador y donde se ven los primeros problemas de condensaciones es en los accesorios. Los accesorios tienen que venir también completamente aislados y diseñados para ser colocados, y una vez que tú tengas el sistema se encuentran completamente aislados. En este caso quería mencionar un factor bastante importante en comparativa con respecto a los materiales metálicos, y es los valores de calor que disponemos, ¿no? El aislamiento de célula cerrada, ¿vale? Que vemos que es 0,026, vemos que un tubo de polietileno tiene un valor de 0,038 watts por metro Kelvin, o centígrado también, ¿vale? Y acero al carbono es 76, ¿vale? Mirad la diferencia. Este tubo por sí solo ya aísla, sin necesidad del aislamiento. En cambio, una tubería de acero al carbono, que es 76, difícilmente aísla, ¿vale? Es una gran diferencia. E incluso cuando se instalan tuberías plásticas y se instalan válvulas que no se aíslan, no se llegan a congelar. Pueden rociar, pero no se congelan, no le pasa lo que les pasa a los materiales metálicos, ¿vale? En cuanto a los accesorios, el accesorio, existen dos tipos, pero en términos generales son preaislados y tienen un sellado para que hagas el cierre y se evite la entrada de líquido. No tienen corrosión, vamos, en este caso los sistemas plásticos, a diferencia de los materiales metálicos, no tienen ningún problema porque haya fluidos que puedan atacarlo y corroerlo. Es plástico, es inerte en ese sentido, ¿no? Podemos ver también entre los datos que muestra un poco las características. El acero sin costura, el acero nuevo, es 0,02 a 0,1, mientras que en los sistemas plásticos estamos hablando de 0,007. Es sumamente liso, ¿vale? Con lo cual el paso del caudal se mantiene, y no solo que se mantiene, sino que en muchas ocasiones cuando construimos y trabajamos desde la ingeniería, muchas veces nos ocurre que disminuimos el tamaño de la dimensión de las tuberías porque el paso de caudal es mucho mayor, considerando las pérdidas de carga. Adicionalmente, este es un pequeño ejemplo. Vamos, nosotros tenemos en nuestra web
un calculador que permite hacer cálculos de todo tipo y hacer las comparativas que queráis hacer entre materiales plásticos y materiales metálicos para saber si se condensan, si hay pérdidas de calor, cuál es el aislamiento, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos que hemos colocado son las pérdidas de carga, ¿no? Que se pueden observar. Las pérdidas de carga, que es un factor bastante importante a la hora de especificar la dimensión de una bomba, nos permite ver que, por ejemplo, en un sistema en plástico, no voy a entrar en muchos detalles para no alargarme mucho, pero en un metro estamos hablando de 1,87 metros por milibares de pérdida que pudiera tener en comparativa con un sistema metálico, que es 2,29, ¿no? Esto en grandes tiradas de metros significa mucho, ¿vale? Y en el gasto que tiene que hacer el cliente a la hora de seleccionar las bombas. Otro punto importante, peso reducido. Esto va bastante de la mano con el cliente, pero también con el instalador, ¿no? El hecho de hacer una comparativa, esto me lo sé de memoria porque además es que lo hemos vivido en más de una instalación. Cuando estamos hablando de un tubo, por ejemplo, de 8 pulgadas de polietileno que pesa 13 kilos versus un tubo de acero al carbono que pesa 43 kilos, 42 kilos aproximadamente, todo lo que es las maquinarias necesarias para levantar ese tubo es algo que no existe en el material plástico. Es un gran ahorro a nivel de alquileres. Adicionalmente, el ahorro a nivel de estructuras, ¿no? No es lo mismo que yo tenga que instalar 1 kilómetro de tubería de 8 pulgadas que tenga 29 toneladas menos por ser material plástico en comparación con el metal, porque la estructura y el material de construcción se me va a disminuir. Entonces son costos asociados que van a venir de la mano con un ahorro tanto para el instalador como para el cliente. Yo hablo muy rápido y cualquier cosa, si no me detenéis. Por otro lado, yo aquí voy a extender un poco, creo que cada una de las personas que han participado el día de hoy están sumamente agradecidas en que consultéis, en que no dudéis, en que si tenéis algún proyecto o alguna instalación, preguntar, por seguro, sea una máquina, sea un equipo, sea un sistema. Al final nosotros trabajamos de la mano para asesorar todo lo que sea posible y decir qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo que se puede recomendar, hasta dónde se llega, qué se puede hacer por optimizar. No os canséis de preguntar. Para nosotros es un placer poder decir que sí muchas veces, pero algunas veces tenemos que decir que no, que esto no sirve, que esto no vale, hasta aquí llegamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no os preguntáis, muchas veces termináis instalando las mismas soluciones de toda la vida, de lo mismo de siempre, y no os dais cuenta que al final, con una pequeña innovación, podéis mejorar tanto la salud de una instalación, la alegría de su cliente final, como vosotros mismos un dolor de cabeza os podéis quitar. Entonces, preguntar, muchas veces esos pequeños ajustes en los equipos y en los sistemas de tubería son maravillosos para todos. Y así hacemos nuestro trabajo. Vamos. Otro valor importante que nosotros vemos a nivel mundial, sobre todo cada vez más en Europa, en Estados Unidos, en los diferentes proyectos que trabajamos, pues se habla muchísimo de la sostenibilidad, de la huella de carbono. Pues bien, creo que es un valor importante que esto no solo se lleve a una instalación. Muchas veces vemos esos artículos en los periódicos donde dicen las tiendas tal son autoeficientes y al final tú te preguntas y te das cuenta de que la tienda en sí puede ser muy eficiente, pero todo el proceso y todas las personas que se involucraron y todas las compañías que se involucraron para lograr realizar eso pudieron ser mucho más eficientes. Se pudieron hacer, por ejemplo, prefabricaciones, evitar el desplazamiento de tanta gente que implica transporte e implica CO2. Vamos, que se puedan hacer todas esas soluciones más sostenibles, se pueden hacer.
A nivel de los materiales plásticos os puedo decir que puede ser hasta 5 veces menos en el momento que se fabrica. La producción de CO2 es hasta 5 veces inferiores, pero si se trabaja en conjunto y se van trabajando en soluciones, en rack, en módulos que permitan operar e instalar de manera más segura y evitando gastos energéticos de personal innecesarios en una obra, haciéndolas más cortas en tiempo y en duración, pues al final vamos a ser mucho más sostenibles. Al final el mundo se va a mover hacia esto. Hay muchísimos foros y creo que nos llegará, así como llegó el tema de los fluorados, pues llegarán también todos estos temas al final. Y bueno, ¿por qué Culfi? Pues es muy fácil de manejar, no tiene mucho mayor problema. La instalación, nosotros hemos logrado detectar, haciendo diversas comparaciones, que llega a ser un 50% mucho más rápida que instalaciones tradicionales, sobre todo porque te evitas 3 equipos de trabajo: el que monta el tubo, el que monta el aislamiento y el que monta la forra metálica en este caso, o mecánica. Además, es una chaqueta exterior, no tiene mayores problemas, tiene una resistencia química, lo cual normalmente los materiales plásticos se les da una vida útil de 25 años de manera ininterrumpida, y garantizando que va a ser eficiente durante todo ese tiempo de vida útil que tiene. Adicionalmente, podemos hablar que no tiene condensación, que es libre de corrosión. Vamos, la verdad que creo que es un problema que atañe a todo el mundo. La corrosión, para nosotros, el hecho de que tenga inhibidores de corrosión viene muy bien porque tampoco nos afecta, pero si no lo tuvieran, en nuestro caso, no tienen mayor problema. Sin embargo, y esto sí lo digo, yo estoy hablando del tubo, pero además del tubo se conecta equipo, con lo cual es muy importante hacer caso a lo indicado por Benito. Hablamos de un sistema completo. Puede ser que mi tubo no tenga problemas de corrosión, pero ese tubo va integrado a algo, y ese algo muy posiblemente tenga partes metálicas, con lo cual que tenga anticorrosivos es muy importante, que tenga los adecuados es muy importante, ¿vale? Es amigable al medio ambiente. Es que no quería que quedara la información de que porque no tengo problemas de corrosión puedo instalar cualquier cosa. No, mirar siempre el sistema completo. Somos amigables con medio ambiente. Vamos, un punto importante sobre esto es, ¿y por qué tenemos 2 sistemas? Uno trabaja a temperaturas positivas de 0 a 60, otro trabaja a temperaturas negativas de menos 50 a 60. ¿Por qué 2 tipos? Porque dependiendo de eso, dependiendo de lo que necesitemos, vamos a necesitar más aislamiento o menos aislamiento, ¿vale? Muchas veces nosotros combinamos lo que es una línea de refrigeración que trabaja, por ejemplo, a menos 8 grados centígrados, pero tenemos la línea de defrost que trabaja a 40, a 50 grados centígrados. Pues esa se combina este sistema con este sistema y trabajan los dos sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? También, ¿qué otro valor o aporte es importante? Pues considerar que a nivel de instalación cada vez se hace más difícil localizar gente con experiencia para hacer soldaduras metálicas. Además de los tiempos que nos lleva, cada vez hay mayor falta de este tipo de personal. En nuestro caso, nos basta con enseñar a las personas, no es necesario tener un personal especializado. Hablamos de soldaduras electrosoldables, no sé si lo conocéis, las tuberías de gas natural que pasan por toda España, ¿vale? Que son tubos de polietileno, están hechos con este sistema. Manguitos electrosoldables, codos electrosoldables, que de hecho son nuestros. Nosotros suministramos este material a gas natural, pero sin aislar. Son sumamente eficientes y tienen un protocolo. Nosotros simplemente colocamos el sistema, hacemos, además de la limpieza y todo esto que vamos a ver mañana en el taller como tal, el sistema se conecta por
electrofusión. ¿Y eso qué significa? Una vez que yo tengo el sistema instalado, que está todo correcto, que vemos que no hay mayores modificaciones, ahí es que voy a empezar a hacer las soldaduras del sistema y de las tuberías, ¿no? Simplemente coloco los bornes en los puntos de los accesorios y lo que hace es calentar una resistencia de cobre que hay internamente y provoca una fusión térmica a la temperatura adecuada, porque además las máquinas ya vienen totalmente automatizadas, saben cuál es la temperatura que tenemos en el ambiente y establecen cuál es la temperatura para su colocación, ¿vale? Y así con todo, la tubería, el accesorio. Se me olvidó decirles, en términos de aislamiento, siempre indicamos el sistema 2.0 son 20 milímetros, el sistema 4.0 son 40 milímetros de aislamiento. La conductividad térmica final que tenemos para este tipo de sistemas, allí lo muestra muy claramente, 0,022 watts por metro cúbico. Otro punto adicional que yo nombraba al principio, al tener ya un sistema preaislado, siempre hablamos de un tubo interno y de una dimensión externa. En el sistema, por ejemplo, hablamos de un tubo interno de diámetro 32, 1 pulgada, y de diámetro exterior es 50, ¿vale? Es 1,5 pulgada, por decirlo. En el caso del 4.0 hablamos de 32 y de exterior 75, que sería 2,5. ¿Qué hace esto? Pues cuando yo hago mi instalación, pues yo ya sé que mis soportes en exterior tienen que ser de diámetro 2,5, de diámetro 50. Y que cuando yo coloco un soporte lo voy a colocar y no voy a afectar en absoluto al aislamiento ni a la forma que yo tenga. Simplemente se coloca y ya lo tienes hecho. Hablamos del accesorio, que es sumamente importante. Normalmente los puntos más frágiles son de los accesorios. Es un accesorio también de polietileno de alta densidad que viene aislado con una espuma dura y de célula cerrada, una chaqueta protectora. Además tenemos el etiquetado que viene moldeado y que siempre viene con toda la información del producto, el indicador de soldadura, el cual permite visualizar que se ha hecho de manera correcta. En primer término, hay que limpiar. Y las marcas de alineación que vienen y que son bastante importantes a nivel de codos, de test, etc. Algo muy importante que tienen los sistemas y que son distintos es en el sistema 2.0, como trabajamos con temperaturas positivas, y lo vais a ver mañana con accesorios que tengamos, pues simplemente es colocar, fijar y queda sellado. En el caso del 4.0 no es así, ¿vale? En el 4.0 los accesorios son cóncavos, ¿vale? Y no calzan. Nosotros necesitamos de una abrazadera que hace la apertura del labio y hace que calce y haga el cierre, ¿vale? Es un poco lo que colocamos aquí, porque así garantizamos que no haya entrada de humedad de la cámara donde nos encontremos hacia adentro, porque al final no solo puede afectar lo que está dentro del fluido, sino también lo que tenemos fuera. Entonces en ambos casos se protege de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Un poco lo que comentaba en un principio, al final incluimos un todo. Hablamos del tubo, hablamos del accesorio, hablamos de las válvulas, que en este caso son válvulas que no se encuentran aisladas desde fábrica, pero sí vienen con los aislamientos para colocar a posterior, una vez se instalen. Y también la posibilidad de tener mangueras flexibles, ¿vale? Para los últimos puntos de conexión con los evaporadores y que estos ya se encuentren aislados, que tú estés a menos 15 grados centígrados y no tengas ningún problema de condensación en ese punto. Es un sistema bastante sencillo, solo requiere una herramienta. La tubería viene siempre en sistemas de 5 metros. Ella de por sí ya viene preparada, viene lista con sus extremos preparados. Si tú tienes que hacer una tirada de 100 metros, simplemente es sacar, limpiar, hacer la unión, ¿vale? Y tienes tus 100 metros.
pero cada vez que tú necesites hacer el corte de la tubería, cuando haces el corte del tubo, es así. Pero para poder introducir el accesorio, tienes que dejar la parte del tubo interno libre para que se pueda insertar en el accesorio. Y eso se hace con esta herramienta, pero más adelante les voy a mostrar un vídeo donde mostrará cómo se hace. Esto viene con una máquina electrosoldable que la verdad que la tienen muchos instaladores ya, no tiene por qué ser la nuestra, ni mucho menos, porque se hacen muchas instalaciones en material plástico para otras consideraciones y tienen este tipo de máquinas, pero bueno, realiza una soldadura electrosoldable. Es muy importante que estas máquinas tengan trazabilidad, que les puedan permitir ver dónde se realizó la soldadura y que saque un informe correcto de esto. Esto permite que cada vez seamos mucho más serios a la hora de entregar una obra con todo el detalle de dónde se realizaron las soldaduras y que todas fueron correctas. Y bueno, esto es un poco normalmente como se hacen los suministros. Voy a pasar aquí. Creo que sí. Vale. Solo mostraros un pequeño vídeo de cómo es el sistema en términos generales. CoolFit 4.0 is the revolutionary piping system for commercial and industrial refrigeration from GF Piping Systems. In these instructions, we guide you step by step through the installation. CoolFit 4.0 pipes, fittings and valves can be connected easily and within a few minutes by electrofusion. Before the installation, make sure that you have all the necessary equipment, tools and resources close at hand. Observe the information in the assembly instructions. Remove the products from the package immediately before assembly without touching the welding surfaces. The ends of the pipes are already stripped and peeled on delivery. Clean the welding surfaces of the CoolFit 4.0 fittings and CoolFit 4.0 pipes. For this purpose, use Tangit PE cleaner and a clean, lint-free plain cloth. Wait until the cleaner has evaporated. Mark the lip length of 25 mm at both ends of the pipes that you want to connect. Marking will help to control the position of the pipe and fitting during welding and cooling. Now insert the assembly aid into the fitting and stretch the sealing lip with it by pressing both handles together until they lock into place. Push both pipe ends into the fitting up to the stop. After that, remove the assembly aid again by pushing the handles against each other, thereby opening them. Check the insertion depth of the pipe and fitting by means of the marking. Care should be taken to ensure a low-stress installation by securing the connection against slipping or moving. Connect the welding cables to the weld contacts of the fitting and weld according to the instruction manual of the electrofusion machine. Please note that you will need the long welding adapter for dimensions above 110 mm. After welding, check the notification on the welding unit. After that, remove the cables and check both fusion indicators on the fitting. Affix the welding information to the fitting for subsequent inspections. Make sure there is no tension and that the position of the fitting does not change before the cooling time has elapsed. Now attach the insulation of the weld contacts. After that, remove the clamp. Wait for the minimum waiting period until the pressure test and then carry it out. GF Piping Systems supports you in all phases of your project. Talk with our experts at any time if needed. Further information
can be found at gfps.com/coolfit. Y bueno, aquí algunas pequeñas fotos de referencias, solo para que las tengáis a mano. Por ejemplo, hemos hecho un Alcampo en Sevilla, eso tiene infinidad de años, la verdad, pero me lo sé de memoria porque viví en Sevilla muchos años, así que en la ronda de Tamarguillo, el Alcampo que hay allí, podéis ver cuando aparquéis el coche en cualquiera de los sótanos y subiendo hasta la azotea, pues está completamente lleno de tuberías Coolfit nuestras trabajando allí. Y os puedo decir que subí y bajaba desde el -2 hasta la azotea, que es bastante alta, y no llegaba ni a medio grado de pérdida de temperatura. Otro ejemplo es una quesera, Arkemán, en Ciudad Real. Como podéis ver, le da la luz del sol sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Esta instalación se ha hecho con Temper. Aquí tenemos en Alicante diferentes, fotos de instalaciones varias, pero en términos generales es para el almacenaje de frutas. También tenemos cerveceras, hemos hecho cervezas sobre todo artesanales, e incluso con Mao hemos hecho alguna microcervecera en Madrid, ¿vale? Aquí alguna foto bastante interesante en Huelva. Esto está a -36, creo que es. Y se puede ver la foto, la verdad que la tomamos simplemente para que se viera la diferencia de lo que es la válvula, que es metálica, que está totalmente llena de hielo, y lo que está a los lados, que es nuestra tubería y nuestro sistema, ¿no? Y la diferencia que hay de las pérdidas entre uno y otro. El año pasado hicimos un centro logístico para el grupo Sonae en Portugal, a Zambuje. Fueron casi 6 kilómetros de tubería instaladas. De hecho, es la instalación de frío más grande e importante que tiene Portugal hasta el día de hoy. Y os puedo decir que se hizo en época de COVID. De hecho, entró el proyecto y empezamos a servir la segunda semana de marzo. Y en julio estaba en operación, de lo más contento y feliz, con lo cual para mí fue muy satisfactorio que se pudiera hacer todo, que se hiciera en tiempo y que además se trabajó en mucho menos del tiempo que ellos estimaban. El plazo de entrega fue bastante inferior, ellos no pensaban que iba a llegar y les sobró tiempo, con lo cual para mí es un orgullo poder hablar de este tipo de instalaciones. Esto es un barco, que es otro de los puntos. Un barco no solo tiene corrosión por el fluido que pasa por dentro, sino por el ambiente más los movimientos. Y bueno, aquí algunas referencias más. Por referencias ya he acabado, pero no quería dejar de nombrar que aquí al frente hay un hospital, y con Ofrical, que también estaban por aquí, pues hemos realizado una instalación el año pasado también en plena pandemia, con lo cual podéis cruzar, llegar al final y vais a ver las máquinas que hay allí con nuestros tubos instalados, porque se ven a simple vista. Esto lo hicimos el año pasado con Ofrical, que está aquí presente también. De mi parte, creo que en tiempo. Sí, no, magnífico. Muchas gracias, Sandra. Si hay alguna pregunta, alguien tiene una duda, pues creo que es el momento. Yo tenía una, mira, aprovecho. Creo recordar que teníais también algún sistema, porque esto es con polietileno y con ABS, ¿puede ser? ¿Con soldadura química, puede ser? Sí, ese fue el primer sistema que desarrollamos hace muchos años. Ese sistema se hacía con soldadura química, ¿vale? Pero dependía mucho del instalador, ¿vale? Y de la correcta añadido del solvente y del pegamento, con lo cual las fugas que podían producirse era por o exceso o falta, ¿vale? Y porque muchas veces cuando se instala el instalador, en el caso de soldaduras químicas, es un poquito la clase de las soldaduras químicas. Cuando tú lo haces, primero tienes que hacerlo de manera paralela para hacer que las hebras se abran. Si lo vieras en un microscopio, se abren. Cuando colocas la pieza y el accesorio, la debes colocar y dejarlas así. Nunca debes girar, ahora déjame colocar el codo correcto, no, porque en el momento que lo haces, lo destruyes, ¿vale?
y es un punto de fuga seguro. Entonces, debido a las pequeñas fugas que siempre se presentaban y que iban mucho de la mano con la instalación, se fue haciendo el desarrollo a un sistema donde la mano humana participe cada vez menos. Es decir, tiene que estar el instalador, pero solo tiene que apretar el botón de la máquina para que funcione. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Perdón? ¿Amplio en cuanto a positivo o en cuanto a negativo? En positivo, supongo yo, ¿verdad? El rango es hasta 60 y la razón fundamental de esto es que al final nosotros somos una multinacional. Esto viene un poco de cómo es el movimiento del calor y del frío en el mundo. Y la verdad que se trabaja muchísimo más en el resto de los países con bombas de calor. Ya nadie trabaja con una caldera a 80 grados, es que es una pérdida de energía y de eficiencia enorme. Entonces, como el mundo se va moviendo a decir que con 30 grados, 35 grados, si tú tienes el control del sistema, no te hace falta gastar más, pues era una tontería inventar un sistema que fuera capaz de trabajar a esas temperaturas. Sistemas para trabajar, por ejemplo, para agua caliente a 95 grados centígrados puede ser el polibutileno, no tiene mayor problema. Es un sistema que trabaja a esa temperatura, pero no está enfocado en lo que es el mundo del frío como tal. Pero sí tenemos sistemas tipo polibutileno, el PPR que también trabaja hasta los 80 o el PPH que es de uso industrial, sí. Y a más, vamos, hasta 140, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, más o menos, vale, depende un poquito de cada instalación. Si hablamos de una instalación con mucho más tubería que accesorios, ¿vale? Normalmente la instalación es más económica. Uh-huh. Si es lineal es más económica, pero bastante. Y si incluimos mano de obra y tiempo de instalación y todo esto, te puedo hablar que podemos hablar de diferencias en precios desde un 40-50% por debajo. Sí, sin duda alguna. Los accesorios sí encarecen. Los accesorios sí encarecen y de hecho es algo en lo que se está trabajando. Por ejemplo, nosotros en plástico todavía se trabaja mucho con las T. En el mundo metálico no. En el mundo metálico tú colocas el tubo y después decides dónde vas a abrir y dónde vas a hacer las bifurcaciones. Pues eso es algo que también ya va a venir. Esta pieza de tubería se va a poder abrir el boquete donde tú lo necesites y se va a hacer la salida, pero se va a conservar el aislamiento, que es el gran desafío. Vamos, y esto para el año que viene ya lo tenemos listo, sobre todo a nivel de barcos, que no hay espacio y sí. Sí, pero es que esto está aislado. Si haces el tubo sin aislar, lo que le pones es una toma en carga, un saddle, lo que sea, y lo haces. Y después haces el aislamiento a posterior. El desafío era hacerlo con, yo tengo instalado mi tubo, está preaislado, está perfecto, y yo no quiero quitar eficiencia a mi tubería abriendo un hueco y dejando esto así. ¿Cómo lo hago? Pues ya se ha creado la herramienta que es capaz de eliminar esto, abrir el hueco y la pieza que se coloque permita que esté totalmente aislado y que continúe el sistema uniforme. Uh-huh. Es eso, sí. ¿La qué? Sí, disponemos de válvulas plásticas en los mismos materiales que sean idóneos para el producto. En este caso, por ejemplo, te puedo decir que si hablamos de temperaturas negativas, las válvulas son de ABS, ¿vale? Porque también trabajan hasta menos 50 grados centígrados. Las válvulas de polietileno de uso industrial no están desarrolladas para ese rango porque no se comportan igual. En el caso positivo hablamos de otro tipo de válvulas de PVC.
¿Qué te digo yo por experiencia? Nosotros cuando trabajamos en estos sistemas, trabajamos muy de la mano de hablar del tubo y del accesorio y las válvulas las dejamos por aparte. ¿Cuál es la razón? Que la diferencia en precios de las válvulas plásticas que son para el mundo industrial y que su desarrollo ha sido para la industria pura y dura son infinitamente más costosas que las válvulas que se utilizan en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, las ofertamos por aparte. Ya también te puedo decir que muchos instaladores que han sufrido los problemas de tener una válvula que se corroe por las aguas glicoladas, por Temper, por el que sea, al final, cuando ha cambiado nuestras válvulas, dice, hombre, menudo dolor de cabeza y ya no tengo más este problema, pero es un coste. Es un coste y yo reconozco que también se está trabajando para ello, para poder optimizar, ¿no? Y poder dar una solución global y que se ajuste más en precio a este mercado, ¿vale? Esa válvula sirve para ácido sulfúrico al 98, ¿sabes? Por eso... uh-huh. Uh-huh. El portabrida viene con el bisel hecho para el paso, porque normalmente son válvulas tipo wafer, pero depende del el tipo de válvula. Nosotros, los adaptadores, ya cuando trabajan más de 2-3 pulgadas, normalmente a partir de 3 pulgadas, se habla de válvulas tipo wafer, válvulas de mariposa. Y estas válvulas viene con un biselado el adaptador de brida para poder hacer el paso. Puede ser, dependiendo de la normativa, ahí sí hay que mirar si el adaptador de brida te dice ISO 9 tal, que la válvula y el adaptador cumplan la misma normativa. Eso se tendría que mirar. Puede variar, puede ser GIS, ASTM, DIN. Sí. Pero puede llevar razón, ¿sabes? Puede ser que la válvula no se ajuste al adaptador de brida. Muchísimas gracias. Otra más, venga. El coeficiente es del material en sí. Ajá. A 25 grados centígrados. Te lo puedo calcular, vamos. Sí, pero esto es el material en cuanto a su cálculo del coeficiente. Lo que es como se dice en el material, en el acero, que tú dices que es 76. ¿76 a qué temperatura? Es el material en sí, esa es la conductividad que tiene. El material, el 0,0 es el material en sí. Entonces ya normalmente lo que tú haces es hacer el cálculo de, por ejemplo, tienes una tirada de 100 metros bajo estas condiciones a menos 25, importante, menos 25, temperatura a la que instalo, temperatura a la que va a operar la línea, temperatura del ambiente, humedad, otro valor bastante importante, viento, en caso de que haya viento, el aire también es otro factor importante, y a partir de ahí te saca todos los cálculos de cuánto ha sido la pérdida que ha tenido o no, o sí, pero eso lo tenemos incluso en el calculador. Exacto. De hecho, en el calculador, en nuestra web, está el calculador que hace todo esto y es gratuito, ¿sabes? El calculador es bajárselo, e incluso queda instalado en los ordenadores y se puede trabajar mismo sin internet, no hace falta. Una vez que tú lo tienes, lo bajas y incluso te tiene para hacerte las comparativas. Y te viene toda la información de las fórmulas, de dónde sale eso, para hacer todos los cálculos de las pérdidas de calor, de la condensación, de las expansiones y contracciones, de las liras en caso de que sea necesario colocarlas. Todo eso viene explicado, los cálculos, pero te lo hace de manera automática el programa. Sí. Y, ¿no? ¿Traído de tiempo?